Continuamos con el evento espectacular, la conferencia de la doctora Lorena Branzi, y ahora seguimos con el doctor Mario Moreno. El doctor Mario Moreno es médico reumatólogo con un posgrado en el Hospital de Medicina Física y Rehabilitación de Buenos Aires y un fellowship en Filadelfia en cristalografía y gota. Es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología y docente de reumatología de la Universidad Espíritu Santo, actualmente el jefe de reumatología del Hospital Luis Vernaza. Así que, Mario, muchísimas gracias por estar aquí y haber aceptado la invitación. No, gracias a ti. Un placer estar nuevamente en la conferencia. Voy a tratar de compartir ya mi charla. Ok, entonces en honor al tiempo vamos a seguir. El tema a tratar es gota, con abordaje, diagnóstico y tratamiento. Bien, este es el temario para desarrollar. Entonces vamos a ver epidemiología y factores de riesgo. Lo primerito. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que el ácido úrico es un producto final del metabolismo de las purinas. Hiperuricemia sintomática, el nivel normal de ácido úrico se considera que es hasta 6.8 miligramos. ¿Y por qué se ha tomado este valor? Pues este valor se tomó porque a ese nivel el ácido úrico ya no se diluye en la sangre y por lo tanto se precipita en los tejidos. Así que ese valor se lo considera por ese motivo. Para los estudios epidemiológicos, sin embargo, se toma en general el nivel de 7 para considerar hiperuricemia. Por ejemplo, los estudios NANES y los estudios de epidemiología en Francia han tomado ese valor de 7 miligramos, en Italia 6 miligramos. Algunos, como NANES mismo, considera 7 miligramos en hombres y 5.7 miligramos en mujeres, lo cual es relativo, aunque ellos también han tomado como 7 el parámetro. La clasificación clásica de hiperuricemia la teníamos antes en A. Déjame poner el puntero para ir señalando. La hiperuricemia se clasificaba antes, o al menos así se la sigue. Hay una clasificación nueva propuesta. Esta es la antigua. A, por sobreproducción. B, por hipoexcreción por parte del riñón, y habían las formas mixtas. Era una forma sencilla de clasificar a las hiperuricemias. Ahora se las considera a las hiperuricemias, o es una nueva propuesta de clasificación, la tipo A, que se divide en A1 y A2, es por sobrecarga renal. Y esa sobrecarga renal puede ser una A1 por sobreproducción o A2 porque no se excreta lo suficiente. Y aquí tenemos, por ejemplo, no secreta lo suficiente extrarrenal. Por ejemplo, cuando el intestino, que hoy se sabe que cumple un papel importante en la eliminación de ácido úrico, no elimina lo suficiente. Entonces tenemos A1 y A2. Y la B es cuando en verdad el riñón no puede eliminar completamente el ácido úrico. Y hay unas formas mixtas, como ustedes pueden ver. ¿Cuál es la prevalencia de gota en el mundo? Es muy variable. En realidad, miren ustedes que hay países como Canadá, Nueva Zelanda, donde la prevalencia llega al 4%. Estados Unidos anda parecido, 3.9, como ya vamos a ver. Y lo interesante de esta revisión del 2020 es que aparece Ecuador por primera vez en los estudios de gota. Y gracias al estudio de un buen amigo en Cuenca, el doctor Sergio Guevara, ahí tenemos la prevalencia de gota en Ecuador, haciendo un estudio COPCOR en Cuenca, tanto en la zona rural como urbana, y él encuentra una prevalencia de gota del 0.4%. No nos parecemos a los caucásicos, ¿no? Que tienen mucho más. Y aquí tenemos, por ejemplo, la prevalencia en Estados Unidos. Este es el último survey de NANES. Tenemos una prevalencia de gota de 3.9%, lo que equivale, de acuerdo a la población americana, aproximadamente 9 millones de pacientes con gota. Como vemos, la gota predomina en hombres, 5.2%, contra mujeres, 2.7%, y como es muy evidente, aumenta con la edad. Entonces, por encima de los 60 se dispara de 3.4%
a 8.8% en los mayores de 60 años. Es más frecuente en caucásicos, como ustedes pueden ver, blancos no hispánicos 4%, mientras que en los hispanos americanos 2%, lo cual es compatible con nuestra realidad también. En el Reino Unido, en esta publicación se ve claramente cómo la prevalencia de gota ha ido aumentando con los años, y miren ustedes cómo a partir del año 2000, tanto en hombres, en azul como en rojo en mujeres, ha ido aumentando progresivamente la prevalencia de gota. El verde es el promedio, y esto ha pasado prácticamente en los principales países anglosajones, incluido Estados Unidos, en donde se ve que la prevalencia de sobrepeso y obesidad también aumentó, y es muy clara esa relación: aumento de sobrepeso y obesidad, aumento de la prevalencia de gota. ¿Y por qué ha aumentado? Porque ahora vivimos más. Como ustedes pudieron ver, la longevidad trae más presencia de hiperuricemia y gota, la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión arterial también aumenta la prevalencia de gota, la presencia de síndrome metabólico, insuficiencia renal crónica y también uso de diuréticos, las dosis bajas de aspirina y otros. Y también la comida, por supuesto, juega un papel supremamente importante en gota. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es el resumen de muchos estudios en donde interviene sobre todo el doctor Choi, y hace un resumen muy interesante de las principales causas de aumento dietético de hiperuricemia y gota, y entre ellas están las carnes rojas. Así que a mí me dijo Carlos Ríos está fregado, pero también los peces, los mariscos en general pueden aumentar. Aquí tienen en rojo. Los licores, aquí tenemos la peor, es la cerveza. Miren ustedes cómo aumenta notablemente, tiene 2 flechas, y cualquier otro tipo de licor, así que no se salvan las damas con sus cócteles. El vino está empate, ahí, así que ahí comenzamos. Y algo muy interesante es que todos los que es jugos azucarados, colas, algunas marcas, todo lo que viene azucarado y tiene sobre todo fructuosa, es también factor de riesgo para hiperuricemia y gota. ¿Qué disminuye la hiperuricemia? Parece que el café disminuye, la vitamina C disminuye la prevalencia de hiperuricemia, las frutas, sobre todo las cherries, disminuyen, las frutas secas igualmente. Indudablemente que el hacer ejercicios y perder peso ayuda mucho. Los vegetales están empates, el vino empate, el té empate, etc. Y aquí tenemos algunos riesgos relativos. Miren, el alcohol aumenta el riesgo relativo de desarrollar gota en 2.5. La cerveza, como les decía, es lo peor, y los cócteles no se salvan, 1.6. Las carnes y los mariscos también aumentan, no tanto como el alcohol. Y lo que les decía, todo lo que es bebidas soft, que llaman ricas en fructosa, aumentan la prevalencia de gota. El café protege, lo mismo que el café descafeinado, aunque un poco menos. El té anda empate, y la vitamina C parecería que también reduce, aunque no hay datos convincentes al respecto. ¿Cómo clasificamos ahora los nuevos estadios de gota? Esta es una propuesta, y hay la enfermedad asintomática, gotas asintomática, y hay la enfermedad sintomática. La enfermedad asintomática se la clasifica en estadio A y en estadio B. En el estadio A no hay síntomas y tampoco hay evidencia de depósito de urato monosódico en los tejidos por cualquier medio diagnóstico. En cambio, en el B, el paciente sigue siendo sintomático, pero en cambio ya hay evidencia de depósito de urato en los tejidos, lo cual puede detectarse sea por ecografía o bien por tomografía, o incluso por estudio de líquido sinovial. Pero el paciente, tanto en el estadio A como en el B, sigue siendo asintomático. En cambio, cuando la gota ya es sintomática, se clasifica en estadio C y en estadio D. En el estadio C, aparte de los síntomas, ya hay depósitos de cristales, ¿ya?, con cuadros recurrentes de gota. Y en el D ya es la gota avanzada, ¿ya? Aquí hay tofos, hay artritis gotosa crónica y hay erosiones en radiografía, es decir, una gota más avanzada.
Hiperuricemia asintomática, la prevalencia es del 16.9%. Esto depende de los niveles. Cuando se toma 7 para hombres y mujeres, Nanes encontró que hasta el 20% pueden presentar hiperuricemia asintomática. La evidencia sugiere asociación y quizás factor de riesgo independiente entre hiperuricemia asintomática y las siguientes comorbilidades. Es decir, la hiperuricemia podría causar hipertensión arterial, aumento de enfermedad renal crónica, diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, aunque todavía faltan datos para corroborar esto. La evidencia también sugiere que la disminución del ácido hídrico sérico podría reducir el riesgo de estas comorbilidades en los pacientes con hiperuricemia, pero lamentablemente es muy difícil hacer estos estudios epidemiológicos, muy caros, siempre tienen muchos sesgos, así que se necesitan estudios de mejor calidad y de más largo tiempo. En hiperuricemia asintomática, hasta el 30% de pacientes pueden tener depósitos de cristales silentes. ¿Qué representa esto? La verdad que no lo sabemos, no hay datos claros, pero ¿es esto una gota temprana a pesar de que el paciente es completamente asintomático? ¿Este depósito asintomático de urato causa daño articular? Ese urato intracelular podría aumentar los procesos inflamatorios dependientes de oxígeno. No sabemos las consecuencias. E igual altera mecanismos a nivel celular que podrían proteger contra la inflamación. Y quizá esto pueda producir cambios, estímulos inflamatorios crónicos que pasarían desapercibidos. ¿Cómo es una artritis gotosa aguda? Habitualmente el comienzo es brusco, el paciente se acuesta normal y amanece con mucho dolor. La inflamación en gota aguda es muy severa, como ustedes pueden ver evidentemente en esta foto. El cuadro se produce más a la noche. Insisto, el paciente se acostó bien y amanece con el pie o con alguna articulación hinchada. Los cuadros de gota aguda ceden habitualmente en unos 3 a 10 días, a veces hasta sin tratamiento. En un 50% está afectada la primera metatarsofalángmica, habitualmente es unilateral. A esto es lo que llamamos podagra, la inflamación aguda de la primera articulación metatarsofalángmica. La gota aguda, una gran cantidad de pacientes suele ser monoarticular, aquí curiosamente tenemos 2, es decir, oligoarticular, y estos pacientes pueden o no tener hiperuricemia cuando se diagnostican con gota aguda. La artritis gotosa aguda puede tener factores precipitantes. Es muy frecuente que en clínica médica o en las áreas quirúrgicas los pacientes entran por motivos extraños a la hiperuricemia gota y de repente desarrollan en su evolución cuadros agudos de gota. Entonces, factores precipitantes pueden ser cirugías, traumatismos, excesos dietéticos. Es frecuente verlo luego del fin de año, de alguna fiesta. Ingesta de alcohol, suspensión de corticoides si el paciente ha venido tomándolo frecuentemente. El inicio de terapia hipouricemiante es causa frecuente que desencadena artritis gotosa aguda si no se toman las precauciones debidas. Enfermedades médicas severas como infarto del miocardio, pancreatitis, accidentes cerebrovasculares, pueden en su curso evolutivo desencadenar cuadros de gota aguda. Terapia con diuréticos igualmente. Errores frecuentes que se cometen al diagnosticar gota. Miren ustedes, la gota puede ser poliarticular y crónica, especialmente en los ancianos. No siempre es monoarticular. Al inicio lo es, pero con la evolución y si no se diagnostica adecuadamente puede ser una poliartritis. Los niveles de ácido úrico pueden ser normales, especialmente en ataque agudo. Por tanto, hay que tratar el ataque agudo, esperar que el paciente se enfríe, que se enfríe la articulación y ahí vuelva a medir. Porque por definición todo paciente con gota tiene que tener hiperuricemia. Si no, lo contrario no es válido. Hay otras, habitualmente la gota responde a antiinflamatorios y colchicina, pero hay otras enfermedades que también pueden responder a antiinflamatorios y colchicina, así que no nos confiemos. Y las mujeres, a pesar de que es menos frecuente la prevalencia en ellas, las mujeres, sobre todo luego de la menopausia, pueden también tener gota y muchas veces se nos pasa desapercibido. La gota no viene sola.
tiene mucha comorbilidad. Estos son los datos del estudio epidemiológico NANES en el 2007-2008. Miren ustedes que hasta el 74% de los pacientes con gota pueden tener hipertensión arterial, hasta el 71% insuficiencia renal crónica grado 2 con tasa de filtración glomerular de menos de 60, síndrome metabólico hasta el 63% de pacientes, obesidad 53%, diabetes, litiasis renal 24% aproximadamente, en nuestro país anda por 18%, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Eso es lo grave de la gota, no es solamente, tiene gota. Nosotros hicimos hace años este estudio, con Carlos Ríos incluso, y encontramos esta prevalencia de comorbilidades en nuestros pacientes en Guayaquil, hipertensos, estudiando 50 pacientes que fueron los primeros que estudiamos, todos ellos confirmados el diagnóstico por estudio líquido sinovial. El 35% eran hipertensos, alcohólicos el 29%, hiperlipidemias 20%, litiasis renal tuvieron el 18%, obesidad 10%, diabetes el 7%, a enfermedad arterias coronarias 7%, y algunos tenían ya insuficiencia renal 5%. Así que en nuestro país también la comorbilidad es importante. ¿Cómo se clasifican o cómo clasificamos hasta cierto punto cómo diagnosticamos a nuestros pacientes con gota? Bueno, en el 2015 el Colegio Americano y el EULAR se unieron para establecer los nuevos criterios de clasificación de gota. Y para esto tenemos que tener, para aplicar estos criterios, tenemos que tener al paciente que por lo menos tenga un episodio de artritis, es decir, con inflamación, con dolor y con mucha sensibilidad en una articulación periférica o bien en alguna bursa. Si ese paciente no tiene una inflamación de una articulación o de una bursa, no podemos aplicar el criterio. Pero si sí lo tiene, al paciente le hago un estudio de líquido sinovial y encuentro cristales de urato monosódico, el paciente tiene una gota. Es decir, el estudio de líquido sinovial es el gold estándar para el diagnóstico de gota. En otras palabras, si yo tengo un paciente con artritis, le estudio líquido sinovial y encuentro cristales de urato monosódico en el líquido, ese paciente tiene una gota confirmada independientemente de que tenga o no niveles normales o altos de ácido úrico en sangre. Si yo no le puedo hacer a mi paciente el estudio de líquido sinovial, entonces ahí sí, o si no encuentro en el líquido sinovial urato monosódico y yo sigo sospechando que el paciente tiene una gota, ahora sí le aplico los siguientes criterios para ver si tiene una gota. Y aquí para la clasificación de gotas los criterios tienen 3 dominios. El uno es el dominio clínico. Hay el criterio de laboratorio y hay el criterio radiológico. El tope son 23 puntos porque cada ítem tiene un score. Y aquí lo que valoran en realidad son las características y la forma de presentación de la artritis. Habitualmente la artritis de la gota afecta a miembros inferiores, o pie, o medio pie, o tobillo. Entonces, de acuerdo a eso, se le da una valoración de 0, 1 o 2 puntos. Si esa artritis es muy severa, con calor local, sensibilidad al tocar, muy rojo, de acuerdo a esto, si tiene 1, 2 o 3 de estas características, también se le da puntaje. Mientras más agresiva, más severa es la artritis, hasta 3 puntos se le da. El tiempo en que evoluciona, si evoluciona en menos de 24 horas, ¿ya? Se le da un puntito, ¿ya? Si eso evoluciona en menos de 24 horas y se cura en menos de 14 días con un tratamiento, ya son 2 criterios, eso es lo típico. Se le da 2 puntitos. Y por último, si tiene tofo o no tiene tofo, ¿ya? Los cuales son unos nódulos blanquecinos que suelen tener los pacientes a veces en las orejas, en los codos, rodillas, manos, pies, entonces se le da, si los tiene presentes, 4 puntos, mire que es importante eso. Si está ausente, 0 puntos. Y uno va sumando. Esos son los criterios clínicos. Criterio de laboratorio son 2. Uno, ácido úrico, nivel de ácido úrico. Si el paciente que estamos sospechando que tiene gota con artritis tiene menos de 4 miligramos, tiene que restarle puntos, es menos 4. Si tiene 4 a 6 miligramos de ácido úrico, tiene 0 puntos. 6 a 8 miligramos, 2 puntos. Si tiene 8, pero menos de 10, 3 puntos. Si tiene más de 10, 4 puntos. Es decir, a mayor nivel de ácido úrico, mayor posibilidad de que tenga gota o sumamos puntos.
en el estudio de líquido sinovial, si yo le hago estudio de líquido sinovial y no encuentro cristales, tengo que restarle 2 puntitos. Y por último viene el criterio o el dominio de imagen. Y en el dominio de imagen hay algo nuevo, que es el ultrasonido, o bien la tomografía. Si yo por ultrasonido detecto en la imagen llamada el doble contorno, que ya la vamos a ver, o bien por tomografía le demuestro depósitos de urato, tengo 4 puntos. Si no encuentro nada, 0. Y en radiografía simple, si encontramos los hallazgos clínicos, los hallazgos típicos de erosiones, como la imagen que se llama en borde colgante, que también ya la vamos a ver, tengo 4 puntos. Y así voy sumando, ¿no? Dominio clínico, dominio de laboratorio, dominio imagen, hasta 23 puntos es el tope. Usted puede clasificar a un paciente como gota si tiene 8 puntos o más, sumando los 3 criterios: clínico, laboratorio y radiológico. Aquí tenemos, miren, esta es la imagen en doble contorno, se la ve muy clara. ¿Ya? La gente que hace ecografía musculoesquelética dice que ya no necesitamos estudio de líquido sinovial. Yo todavía soy medio incrédulo porque a mí me gusta hacer el líquido sinovial, pero bueno, tiene una sensibilidad bastante buena, casi del 80%. Y por tomografía, miren ustedes, podemos ver esos puntitos verdes. Esto es lo que se llama DEC, es un software especial para el tomógrafo, y uno puede detectar esos puntitos verdes por tomografía que equivalen a depósitos de urato monosódico. Son criterios, ¿no? Aquí tenemos la imagen clásica, solemos ver en gotas, son erosiones que parecen ensacabocados, miren ustedes, y que tienen un bordecito ahí medio raro, como piquito de pájaro. Se llama imagen en borde colgante. Así lo aprendimos, así se llama. Y de esa manera, cuando vemos estas imágenes muy típicas ensacabocados con ese bordecito, nos dice, esto parece ser una gota. Y eso también es criterio. ¿Cuáles son las guías de manejo? Porque ahí es donde hay más controversias en gota, en realidad. Ya lo veo al doctor Ríos preguntando si hago profilaxis o no. Así que vamos a ver. Para que sepan ustedes, la gota, los pacientes con gota son los que menos se apegan al tratamiento. Esta es una revisión de varios autores en donde vemos cómo la adherencia al tratamiento de gota, sobre todo para bajar el ácido úrico, es muy pobre. No supera el 50%. Miren, anda entre el 21 y el 46 máximo. Es decir, que el paciente con gota es un pésimo paciente para cumplir su tratamiento a largo plazo. La gota es la enfermedad crónica con la más alta tasa de no adherencia. Miren ustedes, en comparación con otras enfermedades crónicas, hipertensos, hipotiroideo, diabetes, epilepsia, osteoporosis. Así que la gente que da osteoporosis no se puede quejar porque en gota tenemos a duras penas un 36.8% de cumplimiento con terapias para bajar el ácido úrico. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué ese paciente no cumple? Bueno, porque hay falta de cumplimiento con el paciente. Yo creo que le falta educación, definitivamente. Hay retraso en el uso de la terapia hiporicemiante, dosis inadecuada de terapia hiporicemiante, ¿ya? No documentar respuesta al tratamiento, porque como ya se le va, a veces sin tratamiento el cuadro, pues el paciente cree que es cualquier cosa. Y los mismos reumatólogos hemos tenido la culpa, porque no, tiene una gota nomás, y como se le va a ir, incluso las nuevas guías te dicen que si tú no tienes más de 2 cuadros al año, no trates. Hasta cierto punto puede ser cierto, pero los que nos gusta gota sabemos que no es tan cierto, que es una enfermedad en donde el urato se va depositando, y a la final va a terminar el paciente con un cuadro crónico severo. No usar profilaxis en el momento de comenzar a usar la terapia hiporicemiante es una de las principales causas, porque uno comienza a usar, si uno usa mal el allopurinol o el febuxostat, que es lo que tenemos en Ecuador para tratar o para bajar el ácido úrico, si no sabemos usarlo, el paciente en lugar de mejorar empeora o hace un cuadro agudo de gota y no vuelve a tomar el medicamento. Y eso no solamente pasa en Ecuador, sino pasa en todo el mundo, ¿ya? Y lo otro también, iniciar terapia hiporicemiante simultáneamente durante los cuadros agudos. Esto es en donde las nuevas guías del Colegio Americano te dicen que sí puede hacerlo. Y en donde los que hacemos gota tenemos unos medios, yo no lo haría en particular, pero bueno, podemos discutirlo.
Este es un estudio muy interesante publicado en Lancet, en donde se ve ya dos tipos de cuidado para tratar gota a largo plazo. El cuidado usual, es decir, usted viene el paciente, le doy el tratamiento, vaya y lo veo en 6 meses. Y tenemos otro tipo de tratamiento en donde uso la enfermera y la enfermera lo llama al paciente cada 15 días y le dice, señor, ya compró el hipuricemiante, ya está tomando, tuvo algún problema, es decir, le da un seguimiento especial. Comparando estos dos grupos que se llama usual care y aquel en donde la enfermera nos ayuda a cuidar a nuestro paciente, vamos a ver las diferencias. Miren, nivel de urato a un año, ya menos de 360, 94 contra 26%. Altamente la enfermera se lleva los aplausos. A 2 años ni se diga, 95 contra el 27. Y lo mismo pasa con niveles más estrictos de urato, menos de 300, 87 contra 13, 88 contra 17. Mire lo incumplido que es el paciente, ¿no? Pero cuando hay alguien encima, cumple. Lógico, esto no se puede hacer así nomás, porque a la enfermera hay que pagarle. La gente que cumple el tratamiento, al año 96 contra 46, a los 2 años 96 contra 56. Y se cumple la falta de tratamiento, la mitad no cumple. Flares, es decir, exacerbaciones de la gota. Al año, los flares eran más frecuentes en los pacientes de las enfermeras, pero en los 2 años se ve la efectividad. 8% en el grupo de las enfermeras, 24% en el grupo de usual care. 4 más flares al año, perdón, a los 2 años, 1,15 contra 12. Andaba mejor el grupo de las enfermeras. Presencia de tofos, 2,85% a los 2 años, 11,29 en el grupo usual. Esto quiere decir que si hay alguien que al paciente con gota lo llama, lo sigue, le dice tome su medicina, ese grupo de pacientes largamente va a andar mucho mejor que aquel paciente que se lo deja a libre albedrío. Aquí tenemos los niveles de ácido úrico. Miren cómo baja a lo largo del tiempo, en 2 años, en el grupo en donde la enfermera está llamando al paciente, le dice tome su medicina, sea cumplido, haga dieta, y el nivel de ácido úrico en los pacientes que se los deja a su libre albedrío y toman la medicina cuando ellos quieren. Y nadie les está llamando ni diciendo tome su medicación. ¿Cuál es el objetivo final en gota? Pues el objetivo final en gota es disolver completamente los cristales de urato en los tejidos y por lo tanto evitar síntomas y evitar daño a largo plazo. Ese es el objetivo final en gota. El target de ácido úrico que debemos tener para todos los pacientes se considera que tiene que ser menos de 6 miligramos. Ese es el objetivo de tratar gota. Usted tiene que tener el ácido úrico por debajo de 6 para ser exitoso. Si no, el paciente a cada rato va a tener cuadros de gota aguda. Y si el paciente tiene tofos, para que esos tofos se vayan disolviendo progresivamente, tiene que estar el ácido úrico por debajo de 5. Ese es el objetivo. ¿Ya? Aquí tenemos algunas guías del Colegio Americano. Esto fue publicado ahora en junio del 20, es decir, no tiene ni un año. Estas son las nuevas guías e insisten en la importancia de mejorar el estilo de vida y, por supuesto, de ver la medicación que toma el paciente. Hay que limitar ingesta de alcohol, ingesta de purinas, lo que les decía, bebidas ricas en fructuosa, perder peso, ¿ya? No recomiendan la vitamina C como suplemento, porque he dicho que la vitamina C podría, no hay evidencia completa, podría disminuir la prevalencia de hiperuricemia, pero no hay, o no se puede pretender solamente con vitamina C tratar a la gota. ¿Ya? Hay que tratar de cambiar el diurético, elija preferible el losartán, y hay alguno que otro, porque el losartán tiene propiedades uricosúricas. No se debe de suspender la aspirina, que puede predisponer, o si no, reemplázala con clopidogrel o algo por el estilo. Y es preferible que el fenofibrato no lo dé, porque puede hacer efecto colateral cuando se usa junto con colchicina. Aquí está resumido cómo debe manejarse la gota. Si usted se aprende este cuadrito, ya sabe manejar gota. Para controlar dolor agudo, usted puede usar antiinflamatorios, colchicina, corticoides o inhibidores interleuquina 1, que en nuestro país no hay. Para gota aguda,
Y para gota crónica, seguirá usando la colchicina como mínimo, ¿ya? Para reducir el ácido úrico, una vez que ya usted superó el cuadro agudo, en nuestro país hay alopurinol y febuxostat. No hay úricos úricos y pegloticasa no sabemos ni usarla. Pero hay datos interesantes para gota refractaria, lo cual es muy frecuente en los países, sobre todo anglosajones. Y el outcome óptimo es, por supuesto, evitar las recurrencias de agudización y bajar el ácido úrico a largo plazo. ¿Cómo manejo una gota aguda? Y aquí tenemos las recomendaciones del Colegio Americano, lo que les decía, colchicina, antiinflamatorios o glucocorticoides, por cualquier vía, oral, intraarticular o intramuscular. Primera línea de tratamiento son estos tres. Para los americanos que tienen inhibidores de interleuquina 1, anakinra, pueden usarlo, así como también ACTH. Excelente, antes había en Ecuador, pero ya no hay. ¿Ya? Cuando usted use colchicina, está demostrado que las bajas dosis, hasta 1.5 miligramos, son iguales y mejores, porque no hay efectos colaterales, que las altas dosis que antes usábamos, porque antes usábamos hasta 4 miligramos, lo cual le producía mucha diarrea al paciente. Es decir, que aparte de estar adolorido, tenía diarrea, el colmo. Pero podemos usar dosis bajas. Y el lo tópico, indudablemente que es de mucha utilidad. Para los pacientes que no pueden usar la vía oral, usted puede usar glucocorticoides, sea intramuscular, endovenoso o intramuscular, ¿ya? Se puede usar, por vía oral va bastante bien, y donde hay inhibidores de interleuquina 1 se pueden usar en casos muy refractarios. Gota aguda. Nos dice Euler, igual, las opciones son para gota aguda colchicina, 1 miligramo por día, antiinflamatorios, incluido COSIPS. Y si usa antiinflamatorios, usa el inhibidor de la bomba de protones. Prednisolona, es decir, el corticoide oral, puede usar 10, 20, hasta 30 miligramos, pero solamente por pocos días para superar el cuadro agudo. Si es una sola articulación, la inyección intraarticular es muy válida y también puede combinar, por supuesto, antiinflamatorio con colchicina o bien corticoide oral con colchicina, ¿no? Una vez superado el cuadro agudo, usted tiene ya que considerar dar tratamiento hipouricemiante. Es decir, jamás, al menos desde mi punto de vista, use el hipouricemiante, alopurinol o febuxostat en el cuadro agudo. Aunque eso está cambiando un poco ese concepto, los que aprendimos a manejar gotas hace muchos años todavía tenemos el concepto de que no se deben usar porque el paciente puede tener un cuadro agudo más florido. Y de esa manera el paciente después no va a querer tomar ni el alopurinol ni el febuxostat, porque lo primero que va a decir es que el alopurinol le desencadenó el cuadro de gota aguda. Así que como esta es una enfermedad crónica, no tenemos ningún apuro en comenzar simultáneamente el alopurinol. Esa es mi opinión. Con la colchicina hay que tener un poco de cuidado si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, ¿ya? O si usamos concomitantemente inhibidores del citocromo. Entonces, ojo si usa colchicina con claritromicina, eritromicina, ciclosporina o disulfiram, ¿ya? Y también en pacientes que tienen insuficiencia renal y que estén recibiendo estatinas, porque hay casos reportados de miopatía o rhabdomiólisis cuando se combina colchicina con estatinas en pacientes con insuficiencia renal crónica. Así que hay que tenerlos cuidados. Pero la colchicina es una excelente medicación para eso. Algo sobre los inhibidores de interleuquina 1. Los inhibidores de interleuquina 1 son muy importantes en la fisiopatología de la gota porque el urato monosódico es fagocitado por el macrófago, el neutrófilo, se activa el mecanismo de inflamosoma intracelular y el inflamosoma libera interleuquina beta 1, que es el que al final despierta un proceso inflamatorio muy severo en esta enfermedad. Entonces, al inhibir interleuquina 1, vamos a lograr una antiinflamación muy efectiva. Así que en los países que hay interleuquina 1 ya se está usando en casos refractarios que no ceden a la primera línea de tratamiento. Aquí vemos algunos estudios de anakinra que se ha usado también en COVID, como ustedes saben, inhibidor de interleuquina 1, y hay también estudios con rilonacept y con canakinumab. ¿Ya? Ninguna experiencia en eso porque nosotros lo hemos usado, pero podemos resumir, por ejemplo, inhibidores de interleuquina 1 beta en gota, anakinra se usa 100 miligramos por día por 3 a 5 días,
es endovenoso, el canakinumab se usa en subcutáneo. El canakinumab es útil para prevenir también brotes agudos al iniciar terapia hipouricemiante, caro seguramente, ¿no? El canakinumab fue aprobado en gota en Europa. La FDA, hasta donde yo sé, todavía no lo aprobaba por eventos adversos. Aquí viene quizá lo más importante, la profilaxis. Miren que aquí he usado las guías del 2012 del Colegio Americano, ¿ya? Porque en las guías nuevas dice que usted puede usar simultáneamente, se podría usar, pero yo no lo usaría. Una vez que yo superé el cuadro agudo, tengo que dar profilaxis, ¿ya? Y la profilaxis se hace con colchicina a baja dosis, una tabletita de 0.5 miligramos, que como hay en Ecuador, o bien antiinflamatorio. Entonces, una vez que usted tiene al paciente frío, que ya se le terminó la inflamación aguda, no le quite la colchicina, bájele la dosis, una tabletita, o bien se queda con un poquito de antiinflamatorios. Y ahí recién, cuando ese paciente está frío y con estas dosis bajas de colchicina y de antiinflamatorios, ahí comience su terapia hipuricemiante. Recuerde que si usted va a dar alopurinol o febuxostat a un paciente que tiene gota, prácticamente en el 90-95% de los casos el tratamiento es de por vida, ¿ya? Ese es el otro drama, por eso usted no tiene que tener apuro. Lo mismo, usted, si hay contraindicación para colchicina o antiinflamatorio, usted puede hacer profilaxis con una dosis bajita de prednisona, por ejemplo, 5 miligramos. Insisto nuevamente, entonces el paciente debe estar enfriado, sin artritis aguda, y con la dosis de prednisona 5, usted comienza su terapia con alopurinol o con febuxostat. Y se lo quita a las pocas semanas o meses, ¿ya? Igual con la colchicina. Por eso aquí dice, la duración de la profilaxis, 3 a 6 meses aproximadamente, y se lo va quitando poco a poco. Ese es el truco. Si usted no hace profilaxis y le quita y le da directamente el alopurinol o el febuxostat, muchos pacientes les da crisis aguda de gota. Indicaciones. Aquí también hay controversias. Entonces, cuando yo le doy a un paciente mío una terapia hipouricemiante, cuando tiene uno o más tofos, cuando hay daño radiológico, cuando hay actividad inflamatoria, es decir, artritis gotosa, definida por 2 o más exacerbaciones al año, eso está fuertemente recomendado, fuertemente recomendado. Si tiene menos de 2 exacerbaciones por año, si tiene una por año, condicionalmente recomendado, es decir, entre sí, entre no, puede que cambie un poco luego la indicación, ¿ya? Y si tiene insuficiencia renal grado 3, como un ácido úrico de 9 o urolitiasis, también puede comenzar, aunque eso no es fuertemente recomendado, sino condicional. La hiperuricemia asintomática, ¿ya? Por ahí no se debería de tratar salvo determinadas condiciones. La guía del Colegio Americano dice que ellos están contra la recomendación de usar terapia hipuricemiante en hiperuricemia asintomática, ¿ya? Salvo determinadas condiciones. Y volvemos a CR 2012, EULAR 2016 o bien la británica, y dicen, terapia hipuricemiante en pacientes jóvenes menores de 40 años, sí le darían. Niveles altos de ácido úrico, 8 miligramos, sí le darían. Enfermedad renal crónica, estadio 2 o 3 o peor, sí le darían. Y si tiene comorbilidades, hipertensión, enfermedad isquémica, insuficiencia cardíaca. Esto debatible, pero lo podemos discutir. Aquí tenemos cómo actúan los medicamentos hipouricemiantes. Alopurinol es un inhibidor de la santina oxidasa, igual el febuxostat, pero a otro nivel. No es un inhibidor purínico, pero ambos inhiben la transformación de santina en ácido úrico o urato. La pegloticasa, que es una medicación nueva que hay para casos muy severos, lo que hace es favorecer la transformación de urato en alantoína, que es lo que tienen los animales. Sepan ustedes que los animales no sufren de gota, porque ellos transforman el ácido úrico en alantoína y la alantoína es muy diluible en líquido y lo eliminan. Así que hasta donde yo sé no está reportado gota en animales, porque ellos lograron con su evolución filogenética llegar hasta acá. El hombre todavía no ha podido.
Y otra forma de tratar es aumentar la excreción de ácido úrico por el riñón. Y aquí tienen Probenecid, Lesinurad y Benzoamarona. Antes había aquí en Ecuador Probenecid y Benzoamarona, ya no hay. ¿Ya? Y Lesinurad es uno nuevo, que hasta donde yo sé tampoco tenemos. Pero aumentar la excreción de ácido úrico por el riñón es también otra opción de tratamiento. Entonces aquí tenemos manejo de la terapia hipuricemiante en general. Para todos los pacientes, incluidos insuficiencia renal, grado 3 o más, el allopurinol es o debe ser la terapia de primera elección. Miren que esto es 2020. O sea, en el mundo entero sigue siendo. ¿Ya? Si hay insuficiencia renal igual o mayor a 3, se prefiere, los inhibidores de la santina oxidasa son preferibles a Probenecid. La pegloticasa no puede ser terapia de primera línea, indudablemente. Para comenzar terapia hipuricemiante, en Ecuador, Febuxostat o allopurinol, siempre comience con dosis bajas. Se recomienda 100 miligramos, pero nuestra tableta viene de 300, antes había de 100. Así que yo recomiendo la mitad, y uno puede ir poco a poco aumentando. Nunca se olvide la profilaxis con antiinflamatorios o con colchicina, 3 a 6 meses, mientras está comenzando a dar la terapia hipuricemiante, porque si no, insisto, el paciente se le vuelve a prender. Aquí tenemos la guía europea, ellos están completamente de acuerdo para iniciar terapia hipuricemiante, comenzar con allopurinol 100 miligramos por día. Y se va ajustando de acuerdo a la función renal y por supuesto al nivel de ácido úrico, ¿no? Si hay historia de alergia al allopurinol, usted puede comenzar con Febuxostat o un uricosúrico, aunque se ha visto también alergia al Febuxostat en pacientes que tengan alergia al allopurinol. No es tan frecuente, pero está descrito, ¿ya? Si el paciente no responde al allopurinol, dosis tope 800 a 900 miligramos por día, la alternativa es Febuxostat, que es hasta cierto punto poco más fuerte. Entonces, allopurinol es elección, primera línea de hipuricemiante en todo el mundo. La dosis de comienzo es 100 miligramos, aunque la dosis usual es 300, vaya poco a poco. Dosis máxima 800 a 900. Es efectivo en sobreproductores y en hipoexcretores. Puede ser usado en insuficiencia renal con ciertas restricciones, en pacientes que tienen tofos y en pacientes que tienen litiasis renal. Afortunadamente, la hipersensibilidad al allopurinol es muy baja, 0.1%, pero lo hay, ¿ya? El allopurinol habitualmente no logra niveles de ácido úrico por debajo de 6, a pesar de que yo tengo pacientes que tienen, pero no siempre lo logra. La mayoría de pacientes que toman allopurinol andan con 300 miligramos, ¿ya? Y el allopurinol en insuficiencia renal muy avanzada es un poco más complicado de darlo. Aquí tenemos, el allopurinol debe ajustarse de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Y aquí está esta tablita que tiene más de 37 años en el mercado, publicado, ¿no? Y de esa manera uno puede usar las dosis de acuerdo al aclaramiento de creatinina. Por ejemplo, aquel paciente que tiene 20 mililitros de aclaramiento, le puede dar hasta 100 miligramos diarios. Pero si ya tiene 10, hay que darle cada 2 días. Y si prácticamente no tiene nada, le puede dar cada 3 días 100 miligramos. Así se debe de manejar. Allopurinol y reacciones cutáneas. En realidad, en Europa, en los países anglosajones, el síndrome de Stevens-Johnson o la necrosis epidérmica tóxica, el allopurinol es una de las principales causas en realidad, ¿ya? Pero estas reacciones alérgicas afortunadamente son muy infrecuentes. Aquí en Ecuador hemos tenido uno que otro caso y ahí hay que hacerle un proceso de desensibilización. Es más frecuente en pacientes que tienen este gen, HLA-B asterisco 5801, y eso se ve en pacientes coreanos con insuficiencia renal, en chinos que vienen de la provincia de Han y en algunos tailandeses. El Febuxostat también lo disponemos aquí. Es un inhibidor potente, no purínico de la santina oxidasa, tiene metabolismo hepático, puede usarse cuando el aclaramiento de creatinina está mayor de 30, incluso con menos. Se puede usar en insuficiencia hepática leve a moderada.
y se puede usar en pacientes que tienen hipersensibilidad al alopurinol. La dosis habitual es 40 a 80 miligramos y EULA recomienda en algunos pacientes hasta 120. Indicaciones, la dosis estándar es 80 miligramos, ¿ya? Si el ácido úrico no baja en 2 a 4 semanas por debajo de 6 o 5, puedes usar hasta 120. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada. Se puede usar, no se ha evaluado su eficacia en insuficiencia renal grave, en insuficiencia hepática grave, en niños y en adolescentes y en pacientes con órganos trasplantados, aunque ya hay algún estudio en donde sí se ha usado. Y aquí está, parece ser que Febuxostat es un poco más efectivo que alopurinol, y de hecho así lo es. Se puede usar en insuficiencia renal moderada, miren, comparando Febuxostat 40 y 80 en comparación con alopurinol, Febuxostat es mejor cuando hay insuficiencia renal crónica. El gran problema con Febuxostat sigue siendo la parte cardiovascular, ¿ya? Este es el estudio KER que se publicó en New England, en donde se usó o se vio la seguridad de Febuxostat, la seguridad cardiovascular versus alopurinol en pacientes con gota. Bueno, y aquí se usaron pacientes, 3.000 en cada grupo. Miren que este es un estudio grande. Perdón, aquí, déjenme ver. Estos pacientes tenían una alta tasa de problemas cardiovasculares, ¿ya? Prácticamente el 100% tenían riesgo cardiovascular elevado. Y lo que se vio cuando se comparó Febuxostat con alopurinol es que el endpoint primario, es decir, muerte cardiovascular, infarto no fatal del miocardio, ACV, revascularización urgente por angina, prácticamente las tasas fueron parecidas, 10.8 contra 10.4. Pero cuando se vio solamente mortalidad cardiovascular, el Febuxostat produjo un poco más de muerte, 4.3 contra 3.2. Y cuando se analizaron las muertes por todas las causas, también el Febuxostat produjo más muertes, 7.8 contra 6.4. Y esto hizo que la FDA le ponga un banner al Febuxostat y prohibirlo en gente que tenía mucho riesgo cardiovascular, ¿ya? Así que eso nos detuvo un poco. Sin embargo, los europeos hicieron otro estudio, el FAST, que se publicó en Lancet, un estudio con mucho mejor diseño que el KERS, porque si uno analiza el KERS tiene muchas fallas, y en donde se demostró que Febuxostat y alopurinol, tanto en el análisis de tratamiento como en el análisis por intención de tratar, prácticamente eran iguales, ¿ya? Un estudio con la misma cantidad de pacientes, ¿ya? Aquí tienen muerte cardiovascular, incluso las curvas demostraban un pequeño mejoría con Febuxostat, menos muerte. Por ahí creo que me están diciendo, ya mismo terminamos. Estas son las diferencias entre KER y FAST. En realidad es muy interesante, pero las poblaciones no eran iguales. Los pacientes en KER tenían mucha patología cardiovascular, el 100%, en FAST menos. Otra gran diferencia era que hubo una gran tasa, la dosis de Febuxostat no fue la misma, 40 en promedio en el estudio americano, 80 en el estudio europeo. Entre otras horas. Sí. Y el problema con el estudio KER es que una gran cantidad de pacientes abandonó el estudio. Ese fue el problema. 45% fueron perdidos en el follow-up, que para un estudio de este tipo es demasiado, mientras que en el estudio europeo apenas se perdieron ni el 6% en el seguimiento. Entonces los autores indican que es probable que el Febuxostat no tenga esos tantos problemas cardiovasculares como lo indicó el estudio KER. Eso todavía está en debate. Uricosúricos acá no los tenemos. En realidad, un uricosúrico relativamente nuevo, que tampoco lo tenemos acá, es el de Sinurat. Y lo que hace el Sinurat es bloquearte este receptor, el URAT1, y de esa manera permite la eliminación del ácido úrico por la orina. Se puede combinar Lesinurat con alopurinol y miren que las tasas a los 6 meses son mejores en las combinaciones que con placebo, igual a los 12 meses.
También se ha hecho combinación de febuxostat con lesinurad y también es mejor la combinación cuando se compara con placebo, tanto a los 6 meses, a los 12 meses y dependiendo también de los niveles de ácido úrico. Gloticasa transforma el ácido úrico en alantoína, es una uricasa que se administra endovenosamente, aprobada por FDA para el tratamiento de gota crónica refractaria. La EMEA también lo tiene aprobado. La dosis 8 miligramos endovenosas cada 12 semanas, contraindicado cuando hay deficiencia de glucosa trifosfato. En realidad se la usa en gota refractaria completamente. Miren esos casos severísimos. El problema con la pegloticasa es que puede haber muchas reacciones durante la infusión endovenosa y se ha usado, como es una uricasa que proviene, que no es de humanos, se hacen anticuerpos, la medicación pierde efectividad a largo plazo y actualmente se la está combinando con inmunosupresores, metotrexato o micofenolato de mofetilo, para disminuir esa inmunogenicidad. El problema es que eso hace más caro todavía el tratamiento, pero bueno, al menos es lo que se tiene en gotas completamente refractarias que afortunadamente en Ecuador las vemos tantos. Miren una tomografía por DEC. En verde pueden ver los depósitos de urato previo al tratamiento con pegloticasa y luego del tratamiento, miren, prácticamente desaparecidos. Así que el tratamiento con esta pegloticasa es en realidad espectacular. Lamentablemente, como no en Ecuador, no tenemos ninguna experiencia con este producto. Solamente para indicarles que todas las asociaciones, EULAR, la británica, la francesa y la americana, no se ponen completamente de acuerdo con las metas de tratamiento, con las guías de tratamiento. Unos dicen que hay que bajar por debajo de 6, otros por debajo de 5. Igual con la indicación de cuándo iniciamos la terapia hiperuricemiante, no tienen acuerdo en realidad. Igual con los niveles, tampoco lo hay. Si comienzo la terapia uricemiante en la etapa aguda, sí o no, tampoco. La dosis máxima que puedo usar de alopurinol, unos dicen 800, otros dicen 900, otros ni siquiera se han atrevido a dar una dosis, como los franceses, y para que ustedes vean, no todo el mundo está de acuerdo. Antihipertensivos en gota, prefiera los sartán, pero también puedo usar bloqueantes calcio, porque ellos aumentan la excreción de ácido úrico. Si yo no trato la hiperuricemia y la gota, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Nosotros nos reíamos porque había un dato de que podía producir impotencia. Yo decía, ahí es donde hay que darle, sobre todo a los varones, que les digan que les va a producir impotencia la hiperuricemia. Van a ver cómo cumplen rápidamente. Pero bueno, ya hemos visto que la hiperuricemia puede ser factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. La hiperuricemia puede disminuir la parte cognitiva, el severo daño articular y lo más grave, insuficiencia renal crónica. Esto de la impotencia no es mentira. Aquí está publicado en el Journal of Rheumatology, gota y riesgo de disfunción eréctil incidente. Ya. Y aquí, así que no es mentira que la hiperuricemia y la gota maltratadas pueden producir impotencia. Así que avísenle a sus pacientes. Sepan ustedes que el ácido úrico no está por gusto, tiene acciones antioxidantes, quizá cumpla una función de neuroprotección, puede mantener la presión arterial durante la baja ingesta de sal y puede influir en la inteligencia. Por eso es que hay una paradoja oxidante y antioxidante. De ahí que hasta dónde bajo el ácido úrico todavía no lo sabemos, ¿no? No se recomienda por debajo de 3 miligramos. Tampoco hay que bajarlo del todo. Terapias futuras en gotas varias, para que actúen tanto a nivel de túbulos, intestino, así como también inhibidores nuevos de las antioxidasas, como el topirostat. Bueno, y otros más. Conclusiones. La gota es la enfermedad inflamatoria articular más frecuente. Recuerden que es 4%. Reumatoidea tenemos 0.5 a 1%.
tiene una importante y variada comorbilidad. Los nuevos criterios permiten hacer un mejor diagnóstico. En realidad, las nuevas guías de tratamiento ACR para gota tienen muy buena evidencia y metodología, pero todavía hay gente que está en desacuerdo, entre ellos yo, con una parte. Con respecto a la terapia hipouricemiante, comience de a poco, no sea apurado, vaya lento, pero no vaya tan abajo, es decir, no baje el ácido úrico tanto, porque el ácido úrico, recuerde que puede actuar también como antioxidante. Y es de suprema importancia la educación del paciente para que éste sea cumplido, porque si no, la gran mayoría de pacientes con gota siguen siendo incumplidos y maltratados. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Mario. Muchísimas gracias. La verdad, una revisión muy actualizada. Tenemos 5 minutos para preguntas. Muy bien. Muchísimas felicitaciones en el chat. Acá preguntan, Erwin pregunta, doctor, ¿qué hacer si tiene artritis reumatoidea y gota? Bueno, esa pregunta es supremamente interesante. Acaba de publicarse en este año en Artritis y Reumatología, la publicación de los Estados Unidos, en donde encuentran que hasta el 17% de pacientes con reumatoideas, en 2.000 pacientes con reumatoidea, estudian la prevalencia de hiperuricemia y gota, y ellos encuentran 17% de pacientes con hiperuricemia y 7% de pacientes con gota, en 2.000 pacientes con reumatoide. O sea que esa no es una asociación infrecuente, no es tan infrecuente. ¿Qué hacer? Bueno, tienes que tratar las dos enfermedades, pero hay que estar seguro qué es lo que pasa. Yo me acuerdo que en la residencia, y no sé si Pepe González estará aquí, Pepito estaba viendo un paciente crónico que había pasado por varias manos con una poliartritis, recibiendo prednisona y metotrexate, y en algún momento se le hinchó la rodilla, le hicieron estudio de líquido sinovial y tenía urato monosodio. Ya, la verdad que en esa época no te puedo confirmar si solamente tenía reumatoidea o en realidad una gota pura. Pero hay que pensarla con la publicación última que publicaron los americanos. Mario, una pregunta en relación al alopurinol. ¿Por cuánto tiempo puedes utilizarlo y si tiene algún horario específico para su toma? El horario no, en realidad el horario es a cualquier hora. Pero la recomendación, ¿y por qué tiempo? Una vez confirmado el diagnóstico de gota y si tiene criterios para iniciar, el tratamiento es de por vida. Eso tiene que entenderlo bien el paciente. Como el antihipertensivo, como el tratamiento de diabetes, etcétera, etcétera. Mira, acá Paola te pregunta, Mario, hiperuricemia sintomático, varón, 72 años, enfermedad coronaria, hipertenso renal crónico, estadio 2, 3, ácido úrico 7,5. ¿Le darías alopurinol? Yo sí, pero la evidencia falta. El año pasado se publicaron 2 trabajos interesantísimos de hiperuricemia asintomática en gente con insuficiencia renal de ese nivel y no demostró, bueno, eso era para ver si progresaba o no progresaba la insuficiencia renal. Y te digo que no,
la insuficiencia renal progresó igual, en los que les daban alopurinol y en los que no les daban alopurinol. Hay un trabajo de Liceo Pascual en España, muy interesante, de gente con hiperuricemia asintomática y enfermedad coronaria, donde ellos hacen estudios de las coronarias y ven depósitos de urato monosódico en las coronarias, ¿ya? Así que si el Liceo Pascual encontró eso y demostró en un trabajo excelente publicado en Arthritis and Rheumatism ya hace algunos años, ese urato monosódico que está ahí en las coronarias seguramente también está despertando un proceso inflamatorio crónico que llevará a ese paciente a agravar su cuadro coronario. Así que cada paciente en realidad debe ser individualizado, pero si la doctora me pregunta yo a ese paciente sí le doy. Además, los nefrólogos y los cardiólogos no dudan en agregarle un hipuricemiante a ese tipo de pacientes. Sí. Mario, acá nos preguntan, me parece que hay una confusión, ¿no? Y dicen en qué condiciones el tratamiento hipuricemiante con alopurinol y colchicina pueden desencadenar una crisis. Me gustaría que esclarezca qué hace alopurinol. ¿Qué hace alopurinol y qué hace colchicina? Ya, la colchicina en gota se usa para el cuadro agudo. Si tiene una artritis aguda, uno puede usar colchicina de 0.5 a 1.5 miligramos por día, asociado no a antiinflamatorio, asociado no a prednisona. Una vez que está superado el cuadro agudo y el paciente queda completamente frío, déjalo con la colchicina, porque la colchicina te protege contra una exacerbación de la gota aguda, una vez que comiences a darle el alopurinol. El alopurinol no desinflama nada, por si acaso. El alopurinol es para bajar el ácido úrico, no es antiinflamatorio. La que desinflama es la colchicina o el antiinflamatorio. Y el alopurinol es para bajar el ácido úrico. Porque al final, ¿qué es lo que produce el cuadro de gota? El ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado se deposita en la articulación como sal y despierta un proceso inflamatorio. Cuadro agudo superado, superas el cuadro agudo y para evitar que el paciente tenga cada rato recaídas o cuadros agudos de gota, el ácido úrico tiene que bajarlo. Y ya sabemos que el target es menos de 6 miligramos, 6 o menos, en todos los pacientes con gota, y si tiene tofos, menos de 5. Mario. Mario, la última pregunta que la han repetido en varias ocasiones, dice si tiene utilidad la evaluación de ácido úrico en orina de 24 horas en el manejo y seguimiento de la gota. Mira, actualmente se usa cada vez menos, en realidad. Quizá en el paciente que tiene litiasis renal, ya, es probable que sirva, pero de ahí nosotros lo usamos cada vez menos. Así que, además, se puede hacer como spot, pero en 24 horas ya es complicado para el paciente. Poca utilidad. Listo, Mario. Muchísimas gracias. Sabes que quedan ahí unas 200 preguntas más. Así que yo me comprometo a que dentro de poco vamos a hacer una reunión próximo año, con el doctor Moreno para que les conteste todas las preguntas. Alejandra, cuidado. Igual que a mí. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, vamos a la última charla. Vamos a cerrar. Llevamos 5 días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, una maratón. Tenemos 400 personas conectadas y la doctora Alejandra Babini nos va a esclarecer cómo se tienen que interpretar los anticuerpos antinucleares. Es un verdadero problema porque es una epidemia la solicitud de anticuerpos antinucleares. Todo el mundo lo solicita y la gente piensa que todo anticuerpo es una enfermedad. Chicos, me avisan si la puedo presentar a Ale o si van a poner